La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hoy continuamos entrevistando a los primeros de las listas de candidatos a asambleístas nacionales. Es el turno de Henry Kronfle, guayaquileño de 48 años, ingeniero mecánico por la Universidad de Miami. Tiene estudios en ingeniería nuclear y finanzas internacionales. Ha sido dirigente del sector industrial, fundó y presidió la Asociación Latinoamericana de Industrias, fue presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ingresa a la política en el 2017 cuando alcanza una curul como asambleísta por el Partido Social Cristiano. Hoy busca repetir ese mismo cargo por ese mismo partido al que no se encuentra afiliado. Henry Kronfle, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Un gusto estar con usted y con toda su audiencia. Tendrá usted un minuto para responder a cada una de las preguntas con las que queremos conocer más detalles sobre sus propuestas legislativas. Empecemos entonces. Distintas leyes de fomento a las inversiones se han aprobado en el país y sin embargo no se observa que haya un efecto positivo, con excepción de sectores muy particulares como por ejemplo la minería. Le pregunto, ¿se puede desde la Asamblea estimular la inversión y mejorar la productividad? Sí, por supuesto. Hemos presentado un plan de trabajo integral legislativo a la Asamblea Nacional para el próximo periodo, en donde hay temas que tienen que ver con la economía y la sociedad, con la inversión y la confianza, con libertades y derechos, con las autonomías, que eso estimula también la inversión y la economía, para poder viabilizar la automatización de la entrega de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, y con tecnologías a la disposición del ciudadano a través de este programa de teleprosperidad, que va justamente a generar economía a través del teletrabajo, teleemprendimiento, la telesalud y el Duolingo, que los habitantes aprendan un doble idioma. Entonces hay temas de inversión también en esa propuesta legislativa. Dice el plan de trabajo que toda crisis tiene una salida si se adoptan las medidas y los sacrificios adecuados. ¿Cuáles son los sacrificios adecuados? No tiene que ver nada con impuestos, los sacrificios adecuados. Hay que tener mucho cuidado con esas definiciones, porque el sacrificio tiene que ser el recorte del gasto estatal de una burocracia dorada que no para de gastar mientras ni siquiera se le asigna, como hemos nosotros planteado, un 200avo por lo menos del presupuesto general del Estado para temas de teleprosperidad, para el tema de conectividad. Hoy el que no está conectado es analfabeto. Hemos propuesto 70.000 puntos de internet inalámbrico en todo el país, con 90 minutos gratis de acceso, para que los ciudadanos puedan llevar telesalud, puedan tener conectividad, 400.000 computadoras en las casas y 600.000 equipos de medición para las familias ecuatorianas, para hacer seguimiento 24/7 en los temas de salud, como son los diabetes, la hipertensión y la oxigenación, que son medidas justamente preventivas, esta última, para saber si la gente puede estar contagiada o no del COVID-19. Entonces hay múltiples proyectos en ese sentido, y los incentivos al campo y a la parte agrícola para los pequeños agricultores, ganaderos, acuacultores, artesanos, que también van a tener incentivos en cuanto a dinero suficiente y abundante a través de crédito blando y de largo plazo para reactivar el campo, que en este momento, usted sabe, no es rentable en el Ecuador y ya los jóvenes no quieren trabajar en él. La familia, el ciudadano promedio, 50 dinero años. Abundante, Henry, dinero abundante para la gente, ¿de dónde? Primero, recortando la corrupción. Si se deja de robar, la plata alcanza. Y segundo, estimulando la inversión para generar las plazas de trabajo, no subiendo impuestos para que el dinero se quede en el bolsillo de la gente y no vaya al gobierno, y con eso haya no solamente empleo, sino ingreso, que es lo que necesita el ciudadano. Con eso se mueve la economía y en ese sentido se aumenta la recaudación, creciendo la economía. Entonces hay que tomar medidas que vayan a través, por ejemplo, de la banca pública, con créditos blandos al sector de los pequeños agricultores, ganaderos
ganaderos, acuicultores y artesanos, para justamente dinamizar estos sectores que hoy no son rentables y que no le generan ningún beneficio de recaudación al país, y por el otro a las propias familias cada vez las sume más en la pobreza. Hablan ustedes en su plan de trabajo de reformar y derogar todas las leyes aprobadas en los últimos años que han violentado expresamente la Constitución de la República y que han menoscabado los derechos y garantías de los ecuatorianos. Cierro cita. ¿A qué leyes se están refiriendo? Hemos presentado ya eso, desde ahora. Hemos presentado 12 proyectos de ley que tienen que ver con educación. Se menoscaba la libertad para poder escoger una carrera. Hemos hablado de temas de contabilidad que están justamente dañando a las empresas. Temas en materia penal. Es execrable un acto de corrupción, como es el homicidio, por ejemplo, de una menor de edad con además una violación. O sea, son temas que están planteados inclusive en la consulta popular. Reformas a la Contraloría General del Estado, reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, reformas a la contratación pública, reformas al régimen tributario interno para darle transparencia a las asignaciones y que sean automáticas en los gobiernos autónomos descentralizados, pudiendo así dinamizar las inversiones en las ciudades, ley de compañía y temas en materia laboral también. Entonces, es una gama de proyectos que está especificado en este documento que hemos presentado a la Asamblea Nacional. En el tema de inseguridad es bastante claro lo que proponen, entre otras cosas, permitir que los ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos puedan portar un arma, en teoría, para defenderse eventualmente de la delincuencia. Se ha generado todo un debate, se mantienen en la propuesta, ¿la gente debería poder andar armada? El tema nuestro de seguridad es muy claro. Primero, armar a la policía de verdad, no con armas de plástico ni con armas de juguete, y darle un respaldo de un verdadero gobierno que justamente lo que quiera es mantener el tema de seguridad en el país y no la inseguridad campante. Segundo, armar a las personas, pero obviamente bajo ciertos requisitos, que la persona tenga un test psicológico, que tenga un entrenamiento, que tenga un récord policial limpio, que el arma por supuesto esté registrada, que exista policía forense, porque el que tiene un arma registrada en este momento se puede saber de dónde sale una bala. La depuración en el Consejo Nacional de la Judicatura de jueces y fiscales corruptos que hacen que los delincuentes salgan, y se ha tornado esto en un negocio, y leyes que permitan en la Asamblea Nacional justamente todo lo que estoy diciendo, que en este momento hay que modificar la ley para que se pueda hacer todo esto. Son 4 puntos esenciales en materia de seguridad. ¿Qué se debe reformar para que la contratación pública deje de ser la ventana y también la puerta por donde la corrupción se desliza y se pasea? Gran pregunta y se la agradezco. Ya estamos tratando en este momento en la Comisión del Régimen Económico y Tributario una reforma a la contratación pública. Pero además de tener transparencia y que la gente que ocupe esos puestos vaya a concursos de mérito y oposición y sea gente impoluta e intachable, que sea reconocida por la sociedad en ese sentido, es muy importante tener una base de datos internacional que permita a cualquiera hacer comparaciones sobre los precios en la contratación pública para evitar esos sobreprecios que existen actualmente. ¿Es necesaria una reforma laboral para generar más empleo? Y cuando le pregunto sobre una reforma laboral, le estoy consultando, Henry, sobre si considera necesario o no que se implemente el trabajo por horas en el país. Súper necesario. Creo que el código laboral está obsoleto, no solamente por el trabajo por horas que se necesita implementar o la fracción de la jornada laboral, que es sumamente importante, sino el reconocimiento del trabajo en el hogar. Y en ese sentido he presentado una propuesta más allá de la del partido, tiene que ver con la función de la mujer en el mercado laboral. Ahorita la mujer tiene el 42% de la población económicamente activa trabajando, el 26%, es decir, el 50% solo tiene un empleo adecuado y el otro 50% está en el subempleo. 9.8% menos empleo adecuado que los hombres, 8% más de desempleo que los hombres, 14.5% menos salario que los hombres, solo el 50% está afiliado a la seguridad social, no se reconoce el trabajo del hogar, y 50% menos que los hombres, por ejemplo, en los puestos de alta gerencia en el país. Se necesitan incentivos justamente para que las empresas contraten mujeres y se pueda justamente hacer un equilibrio en ese sentido en materia laboral con la mujer. Ahí también vamos a impulsar un proyecto de ley sumamente importante. Pero para implementar el trabajo por horas, Henry, y usted lo sabe, hace falta una reforma constitucional.
Sí, para implementar el trabajo por horas per se, sí, pero creo que se le puede dar la vuelta si se puede implementar la fracción de la jornada laboral como un tema que le puede dar la vuelta a ese trabajo por horas per se. Y mientras las cargas que van en la ley sobre el salario se respeten de esa manera misma proporcional, yo no veo ningún problema, porque no habría ninguna retroactividad ni una regresión de derechos en materia laboral, que eso es sumamente importante cuidarlo, ni una precarización tampoco en ese sentido. ¿Hay otras reformas constitucionales que quisieran desarrollar en el próximo periodo legislativo? Por supuesto, están dentro, algunas de ellas dentro de la consulta popular, que lo que se está haciendo es no ir a cambiar per se la Constitución, sino las leyes, que eso se tendrá que ejecutar justamente a través de la Asamblea Nacional, pero que son temas sumamente importantes que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con delitos, con el Código Orgánico Integral Penal, que tienen que ver con materia ambiental, que tiene que ver con la transparencia que se necesita en el manejo de los fondos de la seguridad social. No puede ser hoy que la seguridad social sea un impuesto para los ciudadanos y no saquen nada de ellos. No hay préstamos quirografarios, no hay sistema de salud, no, invalidez, vejez y muerte que funcione para todo el mundo. Las citas per se dentro de la propia seguridad social, se necesita transparencia y justamente los excedentes también, para que se puedan ver cuáles son las inversiones que tiene la seguridad social con el dinero de todos, y que exista transparencia, porque usted le pide a un banco privado que le mande los estados de cuenta y sabe usted exactamente cuál es su saldo, y usted no sabe cuál es su saldo para su próxima pensión de retiro futura en la seguridad social. Y hay que pedir transparencia al banco, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que se manejen con toda pulcritud e inteligencia los fondos de los excedentes en esa materia también. Usted a lo largo de esta entrevista ha hecho referencia en algunas ocasiones al programa de internet gratuito, de telemedicina, de teleprosperidad, programas que fueron presentados hace algunas semanas, pero ¿a qué costo, Henry? Porque se sabe en economía que no existe almuerzo gratis. A un costo bajísimo, 150 millones. Todos los programas que hemos implementado hasta este momento en las propuestas, que ojalá que se materialicen en la próxima legislatura y en el próximo gobierno, no es ni siquiera un 200ª parte del presupuesto general del Estado. Un presupuesto general del Estado, 30.000 millones. Imagínense, estamos hablando de 150 millones de dólares. Si un gobierno no tiene 150 millones de dólares del presupuesto general del Estado para darle prosperidad al pueblo en su casa, y sobre todo los más necesitados, se tiene que ir a su casa el gobierno. Disculpe que se lo diga así. Educación. La gente quiere tener acceso, pero acceso. No un membrete que diga sí, aceptamos a todos, sino realmente acceso a una educación y que ésta sea de calidad. Desde la legislatura, ¿cómo se puede aportar para ello? Modificando la ley de la educación y la ley de educación superior. Nosotros ya hemos presentado en este momento proyectos de ley en ese sentido, para que la gente pueda estudiar, y dándoles los recursos a las universidades, devolviéndole el dinero que les compete, que hoy en día, por ejemplo, no les devuelven el IVA por hasta 2 años, que son el IVA que necesitan las universidades para estimular justamente carreras y becas. Entonces hay que permitir que la gente estudie lo que quiere estudiar, haya los suficientes cupos en las universidades con los suficientes recursos, y en eso se necesita una modificación para que exista esta devolución o la retención, llamémoslo así, automática, por ejemplo, del IVA por parte de las universidades, y solo existe un informe para cruzar con el Servicio de Rentas Internas. Eso le va a dar capacidad a las universidades también para tener recursos y poder fomentar la educación. Ya acuérdese que dentro de la propuesta del Plan Integral de Trabajo Legislativo que hemos formulado para el nuevo periodo, existe un capítulo que es la continuidad de los proyectos, que en este momento son 12 proyectos que ha presentado el partido, que tienen que tener continuidad, no importa si cambian los actores dentro del bloque, pero que tienen que tener continuidad dentro de la Asamblea Nacional para poder cumplir con una agenda y poder así tener una consistencia dinámica. ¿Qué tiene que hacer la próxima Asamblea para no repetir ese 2% de aceptación y de credibilidad que tiene ahora? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué deben hacer distinto? Esto que le estoy diciendo, además de una autodepuración para poder sacar la corrupción dentro de la Asamblea y no permitir negociados por votos. Eso es sumamente importante, y una comisión de ética y de fiscalización que realmente funcione, que sea transparente, que informe a la ciudadanía, y hacer esto, un plan de trabajo integral legislativo en donde exista teleprosperidad, en donde existan incentivos a la producción, y sobre todo para los pequeños pescadores, agricultores, artesanos, acuicultores, ganaderos en el tema agrícola, no más impuestos,
salvar la dolarización, porque aquí ya hay propuestas en el país, como usted sabe, de dinero electrónico, de crear dinero, porque si usted comiera electrónicamente, la comida fuera electrónica, y ya se habla de desdolarización amigable. Esas cosas hay que frenarlas a raya para dar seguridad y confianza para que fluya la inversión. Tiene que tratar temas de seguridad la Asamblea y, por supuesto, implementar la consulta popular, que también nosotros estamos promoviendo, que es de iniciativa ciudadana y que se tiene que cumplir en el país, y que la Asamblea va a tener que hacer las reformas para poder llevar a cabo esta consulta popular, que dicho sea de paso, solo el pueblo la va a poder modificar una vez que sea aprobada. No va a poder tener nadie esa capacidad de hacerlo dentro de la Asamblea Nacional. Y luego proyectos individuales que tienen que ver justamente con mejorar las asignaciones y que sean automáticas en los gobiernos autónomos centralizados, temas para discapacitados que están marginados, temas justamente en el consumo de drogas y temas justamente de la igualdad de oportunidades en materia laboral para las mujeres. Todas estas cosas van por supuesto, a ser apreciadas por la población, y como rebote de eso, obviamente va a mejorar la imagen de la Asamblea y una autodepuración que usted sabe que eso es urgente. Finalmente, un mensaje para los electores. Bueno, que si me dan la oportunidad para volverlos a servir, vamos a cumplir con esta propuesta que hemos hecho, que va justamente a los hogares, a la familia ecuatoriana, y que vamos a luchar contra la corrupción y para salvar la economía y para poder tener un sistema de salud y educación que sea digno del pueblo ecuatoriano, igualdad de derechos para las mujeres en el Ecuador, y vamos a salvar de que nadie intente desdolarizar el país creando mecanismos que lo que van a hacer es empeorar la situación. Que venga el empleo, que vengan los incentivos, no más impuestos, dolarización fuerte, teleprosperidad con teletrabajo, por supuesto, continuidad a los proyectos de ley, seguridad, que es importante, y aterrizar lo que decida el pueblo en la próxima consulta popular. Ese es el mensaje claro. Si me dan esa oportunidad nuevamente en la Asamblea, tengan la seguridad que no los voy a defraudar como no lo he hecho hasta ahora. Henry Kronfle, candidato a la reelección como asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted por la invitación. Vamos a una pausa y al volver, las 3 aristas clave del proyecto de ley anticorrupción que va al Ejecutivo para su veto o ejecútese. Además, lo que quedó por fuera. Lo revisaremos con Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, presidente de la Comisión de Fiscalización. Ya regresamos. Al cierre de su periodo ordinario de sesiones, la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Integral Penal en lo que se refiere al combate contra la corrupción. No está claro si lo hace ante la urgencia de un gobierno que requiere de ese cuerpo legal para poder acceder a un desembolso de $2.000 millones que le permita cubrir algunos de los huecos que tiene la economía ecuatoriana en este diciembre, o si lo hace teniendo en cuenta que han pasado años desde que fue presentado. Han sido presentados algunos proyectos para tratar precisamente reformas en este sentido. Para dialogar sobre los alcances de este proyecto nos acompaña el abogado Elio Peña, asambleísta por Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia y presidente de la Comisión de Fiscalización. Buenos días, asambleísta, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo cordial a los ecuatorianos que nos siguen a través de este medio de comunicación. Terminan aprobando este proyecto a las cansadas, después de tantos años de que habían sido presentadas los intentos de reforma al COIP en temas de anticorrupción, o lo terminan reformando porque el Fondo Monetario Internacional lo puso como condición para un desembolso adicional al gobierno ecuatoriano? Mire, Lenin, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado hace 2 años atrás y un poco más ya presentó un producto al Pleno de la Asamblea Nacional en el tema de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, el comiso sin sentencia, pero el pueblo ecuatoriano sabe que fue vetado también por el presidente de la República, el señor Lenín Moreno, en el marco de colegislador. Entonces, no es una cosa que la estamos aprobando ahora con condicionamientos o con consignas, sino más bien coincidieron los tiempos y a lo mejor esa consigna también que tienen las multinacionales financieras en el marco de los préstamos. Y yo creo que más allá de eso es un deber que tenemos como asambleístas, como ciudadanos, de darle una respuesta al pueblo ecuatoriano, de entregar una herramienta importante, no la suficiente a lo mejor para el combate contra la corrupción.
Pero sí que se han tomado su tiempo. En todo caso, el proyecto tipifica 3 nuevos delitos: obstrucción de la justicia, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado. Analicemos en qué consiste cada uno, asambleísta. Empecemos por la obstrucción de la justicia. ¿En qué momento se incurre en ese delito? Mire, ha habido situaciones en que hay obstaculización de la justicia en el sentido de no dar paso a algunas actividades que se requiere desde la parte pública, también de la parte judicial. Entonces, aquí se está tipificando este nuevo tipo y con la finalidad, sobre todo, de viabilizar, de aligerar estos procesos que son una herramienta importante para el tema. El tema de los sobreprecios, Lenin, es un tema sumamente interesante. Aquí tenemos que hacer notar algo. No será suficiente esta ley, en el sentido de que tenemos que afinar algunas cosas también en el tema de la ley de contratación pública que se está analizando y debatiendo en la ley de régimen económico. Porque yo he dicho en algunas ocasiones en algunos medios nacionales, ¿dónde nacen las coimas? Las coimas nacen en la elaboración de los presupuestos en las diferentes instituciones públicas que contratan y se consuman obviamente cuando se entrega esos sobreprecios en efectivo, bancarizados inclusive. Entonces, ese sí es un tema que tenemos que afinarlo. Está aquí puesto con una sanción rigurosa, pero también tenemos que contrastarla con el tema de la ley de contratación pública, porque no serviría de mucho. ¿Cómo definiríamos? ¿Cómo se estandarizarían los precios a nivel nacional y a lo mejor en la competencia internacional? Ese es un tema que tenemos que afinarlo mucho más de lo que está aquí en la ley, que es una reforma al COI. Tiene que afinarse con la reforma a la ley de contratación pública. Sin embargo, las lecciones que no les dejó el correísmo sí logró hacer carne lo que pasó durante la pandemia, y finalmente servidores públicos y proveedores del Estado que incurran en sobreprecio van a tener una sanción de entre 5 y 7 años. Efectivamente es así, porque realmente es ahí donde se configuran las coimas y tenemos que de alguna manera regular. Yo escucho, alguna vez le preguntaba yo al Contralor General del Estado cómo entender, mire Lenin, cómo entender que un kilómetro de asfaltado, por ejemplo, en la provincia de Zamora Chinchipe, cueste 400 a 500 mil dólares y en otro lugar del país cueste la misma carretera, obviamente con diferencias en sus características, cueste más de $1 millón. Entonces, ahí tenemos que hilar fino en el sentido de cómo regular los precios a nivel nacional, estandarizar los precios, porque si no sería muy difícil. Hoy mismo hemos visto exámenes de la Contraloría con estas diferencias y dicen que nada pasa, que el análisis de precios unitarios está bien y está correcto. Mientras nosotros no afinemos esas cosas, va a ser difícil determinar con esta reforma legal al COI el tema de los sobreprecios. Es interesante que se incorpora con esta reforma la sanción al peculado en el sector privado, tal como lo dispone el Convenio Anticorrupción de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que buscan ustedes como legisladores al incorporar este delito, el peculado desde el sector privado? Mire, la corrupción no se da solamente en lo público, se da en lo privado. Por ejemplo, tenemos el caso de Brecht. Si bien es cierto, han sido sancionados servidores públicos que actuaron en su momento, pero a la empresa como tal no le ha sucedido nada. Entonces ahora se configura la sanción a las personas jurídicas de derecho privado y obviamente a las personas naturales con el tema de los sobreprecios y todos los delitos. Entonces es una figura nueva muy importante que no es nueva en otros estados y que ha dado muy buenos resultados para sancionar a las entidades privadas. Y obviamente entendiendo que si hay un corrupto, hay un corruptor y puede ser en este caso la entidad privada. En función de lo que acaba de señalar, asambleísta, ¿cuál es la razón entonces por la que se dejó por fuera del delito de peculado a las personas jurídicas, que generalmente son las grandes contratistas del Estado? Mire, no es que se le ha dejado afuera, aquí más bien se aclara con las sanciones a las entidades privadas, porque realmente quedaban en la impunidad. Se sancionaba a personas naturales, pero no a las privadas. Entonces, aquí sí hay una sanción rigurosa. No es que se las deja fuera. Es decir, le pregunto, y para ejemplificar y que quede bastante claro, las personas sentenciadas por corrupción no podrán volver a contratar de por vida con el sector público. Las empresas que hayan incurrido en actos de corrupción tampoco podrán contratar de por vida con el sector público. Efectivamente es así, incluso serán liquidadas.
El proyecto fija también la necesidad de un informe de pertinencia y favorabilidad de la Contraloría General del Estado previo a todo proceso de contratación pública. Cuando el correísmo eliminó ese requisito, se lo hizo diciendo que era un impedimento para avanzar rápidamente en la construcción de obras urgentes que el país necesitaba. Hoy, ¿cuál es el argumento para revivir ese informe como requisito previo a la construcción de las obras públicas? En el 2008 quita esta figura en el régimen anterior de gobierno, donde les dio una oportunidad, abrieron el arca, y bien dijo el gobierno en su momento, el arca abierta, el justo peca. No más bien sino para cometer actos de corrupción institucionalizados. Eso fue lo que sucedió. Y hoy devolvemos esa figura con la finalidad de hacer un control previo muy interesante. El control previo en la revisión de los contratos, en las partes generales, en el tema legal. Y esto prácticamente dar una garantía tanto a las instituciones políticas, a las instituciones públicas y a las autoridades de elección popular para que hagan las cosas bien, sobre todo previniendo. Esta es una figura muy importante para combatir la corrupción en el tema preventivo, lo demás es en el tema de la intervención, pero esta sí es una figura sumamente importante para el control previo. ¿Y la Fiscalía, para poder iniciar una indagación previa, va a requerir de ese informe de Contraloría? No precisamente, eso hay que aclararlo y es importante. Lenin haga la oportunidad o que se quiso confundir a la ciudadanía de que es un prerequisito o un elemento de procedibilidad a la investigación de la Fiscalía, y no es así. Tenemos que tener claro que hay una sentencia de la Corte Constitucional en que se aclara que no precisamente tiene que ser un requisito de procedibilidad, más bien va a ser un insumo importante para que la Fiscalía pueda dar mayormente y ahondar en la investigación. Eso tenemos que clarificarlo en pleno de la Asamblea Nacional. Se aclaró, se debatió sobre este tema. Entonces, no es requisito de procedibilidad el tema del examen especial, ni mucho menos también previo a los contratos públicos. ¿En ninguna instancia del proceso asambleísta? O sea, le pregunto, no es requisito de procedibilidad para iniciar la indagación previa, pero tampoco para llamamiento a juicio, por ejemplo. Si me repite la pregunta, Lenin, tengo un poco sí, problema claro en que la sí, por supuesto. Estamos teniendo unos problemas técnicos, estamos dialogando con el asambleísta Helio Peña. Le preguntaba si usted señala, dice, no es requisito de procedibilidad el informe de la Contraloría. Y yo le consulto, no es requisito para iniciar la indagación previa, pero tampoco para el llamamiento a juicio, es decir, en ninguna de las etapas de un proceso. En ninguna de las etapas del proceso. Puede ser un insumo, sí, y un elemento sumamente importante para ahondar y argumentar la investigación y obviamente formular cargos con mayor eficiencia y sobre todo con los elementos de causa y los argumentos necesarios. Esto sí tenemos que dejarlo claro, no es requisito ni elemento de procedibilidad. La norma no solo busca castigar el cometimiento de los actos de corrupción, sino que también apunta a la prevención. ¿Bajo qué mecanismos, asambleísta? Mire, hemos dicho que esta reforma es una reforma al COIP, a la Ley de Contratación Pública y a la Contraloría. Yo creo que, mire, Lenin, ninguna ley va a ser suficiente para combatir la corrupción si no hay un empoderamiento de la participación ciudadana en el tema de prevención. Y eso no lo podemos tipificar, más bien hacer un llamado a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, empoderarnos de cuidar lo que es nuestro, en la figura y en el marco de la participación ciudadana. Aquí, por ejemplo, estamos, sí, en el tema de prevención, lo relacionado al sobreprecio, el control previo, pero no será suficiente solamente eso. Es más, queremos una buena actitud de las autoridades que están al frente de la contratación, sobre todo las entidades públicas, llámense juntas parroquiales, alcaldías, consejos provinciales y obviamente las entidades del Ejecutivo que tienen también que ver mucho con la contratación pública. El proyecto ya se encuentra en manos del presidente de la República para su veto total o parcial y estaremos pendientes de lo que allí resulte. Abogado Helio Peña, presidente de la Comisión Legislativa de Fiscalización, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.
Gracias a usted, Lenin. Muy buenos días. Y concluimos aquí Contacto Directo. Gracias siempre por su compañía. Nos volveremos a encontrar el día de mañana, 6:55, en las entrevistas. Un buen día para todos.